las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa a las 9 con usted, disfrutando de este nuevo horario. Una muy agradable mañana. Ahora sí que el clima está excelente. No hace mucho frío, no hace mucho calor. Tenemos el privilegio de un clima extraordinario en Guadalajara. Cuénteme usted, ¿cómo le está yendo en Feria Internacional del Libro? ¿Ya tuvo oportunidad de asistir? ¿Ya visitó la FIL? Le comentaba yo a los compañeros que lo difícil no es leer los libros, sino en todo caso cargarlos. De pronto llegamos con bolsas, estamos haciendo mucho ejercicio. Pero antes que nada, quiero reportarle algunos hallazgos, porque sé que ustedes, como yo, se van a emocionar mucho y que tienen que ver con programas que hemos realizado. Así que empiezo comentándoles que me encontré con este maravilloso libro, Prodigios de la Luz. Observe usted, Prodigios de la Luz es un libro, ¿sabe sobre qué? Sorolla y sus contemporáneos. ¿Recuerda usted que hicimos un programa en relación con la serie Frente a una obra de arte con nuestro amigo, colaborador, Víctor Guzmán? Bueno, pues casi así salió al paso este libro mientras visitaba yo algunos otros stands de la feria buscando recomendaciones para ustedes. Y me encuentro con Prodigios de la Luz, Sorolla y sus contemporáneos. Así que si usted disfrutó Sorolla y esos juegos de luz maravillosos, pues mire, nada más, tenemos aquí el libro que le voy a recomendar, que ni siquiera es tan caro. Aquí está, un libro espléndido. Joaquín Sorolla, el luminista valenciano, artículos de fondo maravillosos, un prólogo espléndido también. Y bueno, mira nada más qué imágenes incluye el libro. ¿Verdad que es maravilloso? Prodigios de la Luz, Sorolla y sus contemporáneos es la primera recomendación y además es de Conaculta, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, créame, ni siquiera es tan caro, es un libro que estoy segura usted va a disfrutar, de pasta dura, bellísimo. Entonces, esta es mi primera recomendación de la mañana. Prodigios de la Luz, Sorolla y sus contemporáneos. Le platico también que estuvimos entrevistando a varios escritores para hoy transmitir a ustedes estas entrevistas y dedicar un buen espacio a comentar libros para niños. Tengo tengo como 20 sugerencias, pero he querido dedicar de manera muy especial este programa a hablar de niños, porque usted sabe que la semilla que uno siembra en los niños es una semilla que da fruto a través de los libros, enseñarles a amar los libros, a disfrutarlos, a tocarlos, a verlos. Y tengo Leyendas Zapotecas de Andrés Enestrosa, que es una delicia. Tengo un volumen sobre ópera, un libro objeto sobre ópera, otro sobre ballet para niños, con una introducción. Tengo por aquí varios aspectos que usted va a disfrutar también, que tienen que ver con literatura infantil. Es que, bueno, no se da uno abasto, ¿verdad?, para visitar toda la feria. Es un mar de libros, pero realmente se disfruta. También de Era Ediciones, el stand G1, ahí por Avenida Cuentistas, nos dan este libro de la infancia, Mario González Suárez. Este es el libro que vamos a rifar hoy para todos ustedes. De la infancia se llama, es una novela de Mario González Suárez. La acción se desarrolla en el último borde, dice, de la ciudad, donde lo que sigue es el llano. Así que en los límites de la ciudad se llama De la Infancia y es Mario González Suárez. El libro que hoy rifamos para ustedes está en Era Ediciones. Paula Nieto es nuestro enlace con comunicación y nos regala este libro para que ustedes puedan realmente participar en la rifa de este libro. Le recuerdo los teléfonos 3030-5350 y 3030-5385 para que nos llame, para que haga usted sus preguntas. Y sí, ayer fue otra jornada intensísima, ¿verdad, Hugo Ismael, que está por allá? Intensísima. Y con los libros y entrevistando, y ya se retrasó esta entrevista, pero tenemos esta otra. Bueno, estuvimos en la rueda de prensa de Pérez Reverte, estuvimos también participando en relación con el libro de López Tarso, entrevistamos. Tenemos hoy, ahora veremos qué entrevistas vamos hay un libro, La Ciencia, Viva la Ciencia, que también tiene que ver con algunos de nuestros programas. Usted recordará Aleteo sobre la Ciencia con Durruti, que es espléndido colaborador también, un gran amigo y colaborador, Durruti, de Alba. Bueno, pues este libro, Viva la Ciencia, está hecho como una introducción desde qué es la ciencia, con imágenes espléndidas también, y los participantes, honoris causa, uno de ellos, miembros de la Real Academia
el segundo a quien entrevistamos, pero todo esto lo veremos a lo largo de nuestro programa. Quédese pues hoy con nosotros. Agradecimientos, por supuesto. Claudia Fernández, que tiene que ver con todo lo que son las imágenes, la edición de las entrevistas. Ella realiza la edición de las entrevistas que vamos a ver hoy. Nuestro compañero Faustino ya está con nosotros. Y también quiero agradecer a Ángeles Rodríguez. Ángeles que está manejando lo que es la producción. Fortino está en los controles de audio. Gracias también de manera muy especial quien está realizando toda la coordinación de todas las entrevistas, Hugo Ismael Rodríguez. Muchas gracias, Hugo. Nuestro camarógrafo, Roberto Rábago, está realizando cámaras. Son sus primeras entrevistas que él hace en cámara. Es un egresado de comunicación, está con nosotros, se integró recientemente y bueno, él está ya viviendo la experiencia de campo y él está realizando la cámara gracias a Roberto. Bueno, pues ahí estamos todos ustedes, todos nosotros, el equipo, trabajando para ustedes en esta serie de programas. Bueno, vámonos con estas leyendas zapotecas de Andrés Enestrosa. Está el libro, mire, aquí lo tenemos. Dije que iba a dedicar el programa principalmente, bueno, en vivo, más las entrevistas, pero vamos a transmitir algunas sugerencias, a sugerir leyendas zapotecas. Este libro se llama Cuidihuini, que Cuidihuini justamente ya aparece, mire nada más, don Andrés Enestrosa en las primeras páginas, ahí está, en una caricatura de él. Pero los textos son bellísimos. Le voy a leer, por ejemplo, el primero, que a mí me dejó encantada, con una gran poesía, para que se lo lean a los niños. Mire, es muy breve. La del 24 de diciembre es noche milagrosa. Es la única vez en que la higuera florece. Pero su flor, blanca, ancha, de pistilos nudosos, solo pueden verla los niños y los mudos, porque no pueden contarlo. Para verla hace falta inocencia, tener puros los ojos. Nadie que no tenga virtud, y en zapoteco virtud es sinónimo de magia, de inocencia, de candor, la vio jamás. Los niños mudos sí. Y quien la vio y no supo guardar el secreto, perdió el habla, si es que no cayó muerto mientras la contaba. De niño, dice Andrés Enestrosa, velé para ver abrirse como una estrella rutilante la flor del higo. Y una vez, pero se me ha olvidado. Nos dice Andrés Enestrosa en estas leyendas zapotecas. Hay por aquí otra leyenda, esta me encanta, se llama Bigú. Y dice que el día en que Dios repartió los nombres entre los animales, la tortuga no estuvo presente. Tampoco Noé la encontró cuando anduvo por la tierra juntando a todas las criaturas del Señor para llevarlas en su arca al cielo, porque la tortuga vino al mundo después del diluvio. El agua desprendida del cielo durante la noche larga del diluvio universal fue bajando y bajando hasta que la tierra desnuda se tendió a secar al sol. Entonces Dios mandó a muchos animales a averiguar si era tiempo de que volvieran a poblarla. Entre ellos vino el zopilote. No le importó la misión ni regresó al cielo, sino que se quedó aquí a comer cadáveres. Un día entre el lodo vio animarse un pedazo de barro. Era la tortuga. Y en fin, continúa este cuento de cómo la tortuga va naciendo después del diluvio entre el lodo, mientras la tierra se presentaba a secarse al sol. Son leyendas zapotecas, Cuidihuini, de Andrés Enestrosa. Es mi segunda sugerencia que tengo para ustedes. Y vamos a ver, aquí tenemos, para Andrés Enestrosa, usted va a encontrar este libro y varios más de Andrés Enestrosa en Porrúa, Miguel Ángel Porrúa, distribución de libros, en el stand G6, también de Avenida Novelistas. Pregunte por Laura Hernández, que es la distribución, ella atiende ahí. Y bueno, Miguel Ángel Porrúa, con estos libros de Andrés Enestrosa, que están varios libros infantiles. Hay uno en especial también que me encantó. En fin, vamos a platicar de esto y más. Le recuerdo el teléfono 3030-5350 y 3030-5385. Después de este corte tenemos una entrevista para usted y luego seguimos hablando de libros infantiles. ¿De acuerdo? Adelante el corte, muchachos. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos.
Amigos nuestros, tenemos para usted ahora una entrevista. Bueno, el autor es Pedro Ángel Palou y realiza una entrevista de corte novela histórica, vaya, que tiene que ver con Villa, pero fue muy interesante lo que nos comentó. Tiene por ahí, no tuvimos tiempo de editarla con toda la calma del mundo, como lo hacemos cuando no hay esta jornada tan fuerte, así que habrá algunos saltos por ahí en relación con la edición, vaya, pero vamos a pasarla completa porque creo que es muy importante. Pedro Ángel Palou, que presenta, por cierto, hoy presenta su libro, en un momento le diré el horario exacto, porque créame que vale la pena. No me dejes morir así, se llama esta novela histórica, es lo que diría Pancho Villa. Aquí con ustedes, adelante. 3. Amigos nuestros, continuamos transmitiendo desde FIL y ahora con la presencia de Pedro Ángel Palou. No me dejen morir así, dicen que decía Pancho Villa, ¿será cierto? Me encanta que nos compartas tu novela histórica y cuéntame un poco de la gestación de esta novela. Muchas gracias, Yolanda. La novela en realidad surge como una necesidad, creo yo, de volver un Villa más humano, más directo, más personal. Tenemos grandes biografías de Villa, la histórica de 2 tomos de Frederick Katz, la biografía narrativa de Taibo, de Paco, pero ambas tienen este carácter de biografía. La novela, en cambio, cualquier novela histórica permite una cercanía con el lector, y en este caso mi decisión, creo yo, de que además sea Villa el que nos hable en primera persona, que directamente, sin la mediación del historiador, sin la mediación del escritor, incluso sin la distancia histórica, nos cuente qué está pensando, qué ha pasado por su cabeza durante estos 13 años de lucha revolucionaria, desde que se subió la Revolución de Madero y luego hasta que lo matan en 1923, e incluso un último capítulo que sabemos que ocurrió realmente en 1925, se profana la tumba y lo decapitan. Entonces el último capítulo de la novela está contado ya por un cuerpo sin cabeza, que para mí es el símbolo de una revolución que se ha perdido. A mí me llamó la atención desde el principio que ciertamente es muy intimista el hecho que él narre en primera persona y que te diga, vamos a suponer que usted ya sabe que lo van a matar. Villa no solamente podemos decir que intuía, sabía que lo iban a matar, por eso andaba a salto de mata de aquí para allá. Había este mito, ¿no?, de que nunca despertaba en el mismo lugar donde había dormido, ¿no? Exacto, andaba a salto de mata. Pero dime, ¿cómo puedes tú entrar en esa emoción? Porque es una emotividad, ya no es la razón la que habla, sino el sentimiento de un Villa. ¿Cómo construyes tú estos monólogos de él hablando de sus recuerdos, de su infancia, de su familia? Yo siento siempre que con la historia local puede ser mucho más que con la historia nacional, con lo que el don Luis González y González llamaba la microhistoria, ¿no? ¿Qué siente una persona de Chihuahua que no tiene agua, que vive en el desierto, que tiene que cruzar la frontera, que es peón? Es muy distinto que lo que siente el peón de una hacienda enequenera en Yucatán o de una hacienda de caña de azúcar en Morelos como Zapata, ¿no? Entonces, ir a la historia local te permite muchísimo, pero no te da la voz, no te da el tono. Y yo siempre recurro a la música. En el caso de mi novela sobre Zapata en 2005, era el corrido morelense, Marciano Silva, el gran corridista de Zapata, el bajo quinto. Y aquí, aunque hay mucho corrido obviamente villista, me encontré con un tipo de música que se canta a capela en el norte. La cantan hombres, pero es una música muy lastimera que se llama el canto cardenche. Sí, el cardenche. Y el cardenche me ayudó mucho, ¿verdad? Este canto que viene de la espina de un tipo de cactus que tiene una sierra, entonces se te incrusta la espina, pero duele más cuando se te sale, cuando la sacas, que cuando entra. Y creo que esto es una filosofía de la vida, no solo es una música. Y escuchando el canto cardenche, releyendo a mi maestro y amigo Daniel Sada, quien también está dedicada a la novela junto con Paco, me encontré con el tono, que eso es una de las cosas más difíciles para un novelista. A mí me encantaría que nos recordaras qué es esto del tono de una novela y cómo la alcanza el tono un escritor, porque dices bien, el oficio es una cosa, aprender a escribir es una cosa. ¿Cómo le das ese tono único que tu novela demanda? Yo creo que la primera ley, digamos, es una ley como de física, como de la gravedad, es desaparecer tú.
No puedes encontrar el tono de un personaje tan distinto a ti si tú no desapareces como autor. Y para desaparecer como autor deben desaparecer también tus querencias, tus ideales, tus ideas. Te debes por completo. Es como si te despojaras de ti mismo y fueras durante un tiempo un ventrílocuo, ¿no? Yo lo hice en 2003 con una novela de Vox que se llama Con la muerte en los puños, y después de mucho trabajo de investigación de campo con managers, con boxeadores, se la di a leer al Finito López, se la di a leer a Ricardo y le dije, léela y me dice si así habla un boxeador, ¿no? Y me dijo, no solo me dijo eso, sino que me dijo, yo la presento. Y nos subimos la presentamos en una arena, ¿no? Y me gustó mucho porque finalmente era la prueba de fuego. Claro. Sí, Que la lea un boxeador y que diga, así habla un boxeador, ¿no? Y ahora me ha pasado con esta novela que mucha gente del norte dice, así hablamos, así seguro hablaba Villa, y esa es la prueba de fuego también de una novela, porque tú construyes el tono primero quitándote de allí, como digo yo, quitándote como persona y luego dejándote tocar, como bien decías hace un poquito en otra de las preguntas, dejándote tocar por las emociones que tú crees que sentía ese hombre, que no son las tuyas. No. Bueno, nosotros vivimos en el 2014, el señor vivía sobre todo los años que a mí me interesan son 1910, 1923. Que no viviste y que no viví. Asimilar de otra manera. Sí. Y hay una escritora mujer que a mí me sirvió mucho en este caso, que es una mujer genio que poco la reconocemos, que para mí es la más grande escritora de lo que mal llamamos novela de la Revolución, que es Nelly Campobello. Por supuesto, que recientemente se han hecho canciones con sus poemas, bellísimas. Bellísimas, ¿no? Y terminó siendo una gran bailarina, pero sobre todo los cuentos de la novelita pequeña, Las manos de mamá, y los cuentos de Cartucho, yo dije, ¿a poco podré lograr, no, eso no lo puedo decir yo, pero ¿a poco podré lograr en hombre lo que ella logró en voz de mujer? Sí. La diferencia es que Nelly era una niña en Parral que vivió todo encerrada en la casa con su mamá, y yo tenía que inventármelo, ¿no? Pero tenía por lo menos atrás a esa gran escritora que hay que recordarlo. Rulfo siempre decía, yo escribo como escribo por Nelly Campobello. Rulfo reconoce a su maestra en esta escritora tan contenida, tan intensa, y por eso la novela es corta, porque yo no podía hacer con Villa una novela larga, porque lo que quería era una novela intensísima, que finalmente empieza la novela antes de la muerte, pero luego muy pronto a las 3 páginas ya está muerto, y luego incluso decapitado. Por eso es una especie de memoria de ultratumba o de recuerdos póstumos. Yo quiero hacerte una pregunta tal vez difícil, pero ahora, después de haber escrito la novela, ¿qué sientes por Pancho Villa? ¿Y qué esperas que provoque tu novela en un lector como yo o como cualquiera de nosotros que lo lee? Siento una profunda empatía, me considero realmente un villista, ¿no? Encontré las razones por las cuales él hizo la revolución, por las cuales siguió haciendo la revolución una vez que se apoderaron las élites de su revolución y la revolución de Zapata. Soy un apasionado villista, creo profundamente en sus ideales, que son los ideales de mejor educación, libertad, no ejército. Él decía, hay que desaparecer al ejército, y ese dinero hay que dárselo a los profesores, como él le pagaba el triple a los profesores, ¿no? Hay que licenciar a las tropas, que se acabe el ejército y que este país sea el país de la paz y la felicidad, ¿no? Pero por otro lado también siento una gran tristeza, porque creo que es uno de los grandes perdedores de la historia de México. Finalmente buena parte de sus ideales están totalmente caducos o han sido caducados. Yo digo que la reforma energética en particular es, digamos, ya el epitafio sobre la lápida de la Revolución Mexicana. Pedro Ángel, es doloroso este comentario que haces, y no podemos más que ubicarnos en ese momento, en esta situación terrible de nuestro país, ciertamente. Y bueno, tú citas a Ricardo Flores Magón cuando dice el verdadero revolucionario es un ilegal por excelencia. ¿Cómo aplicas esto a este momento? ¿Habría que desaparecer a las tropas? ¿Habría que construir un nuevo México? ¿Cómo decimos todos? Yo estoy convencido, lo he dicho ya mucho en muchos foros, y qué bueno que me das la oportunidad de repetirlo y de ahondarlo. Yo creo que no podemos llegar a 2017 como estamos. Tenemos que llegar con un nuevo constituyente, con un pacto social. Tenemos que reinventar este país, y no puede ser que ese constituyente se lo dejemos a los políticos y a los partidos. Tienen que volver a entrar los juristas, la gente que trabaja los temas centrales del país, como en su momento en 17, como Luis Cabrera o Soto y Gama. Pero tenemos que tener realmente la fuerza para unirnos en nuestros mínimos comunes múltiplos, que no los tenemos claros. ¿Para quién es esta patria?
¿Para qué la estamos haciendo? ¿Para las élites, parece claro desde finales del 19 con el porfirismo, o para el país? Y eso representa un ejercicio valiente, muy, muy importante, pero además inaplazable, que es el ejercicio de volverte a pensar y no dejar que lleguemos a las elecciones de 2018 con este modelo de país. Pedro Ángel Palou, a mí hace un momento que tú decías, no podemos dejárselo a los políticos, no podemos dejárselo a los juristas. A mí me preocupa algo más todavía atrás de toda esta gente, los poderes fácticos que manejan no solo México, sino el mundo. Las televisoras, el narcotráfico, los poderosos, los ricos. Yo acabo de leer, venía en el avión con Paco Ignacio Taibo y le contaba que acabo de releer el discurso de Lombardo Toledano en 36, después de la huelga vidriera en Monterrey. Y fue una huelga importantísima que hizo que Lázaro Cárdenas se fuera a vivir a Monterrey hasta resolverla. Y el discurso dice cosas muy fuertes, pero el momento más fuerte es tan actual que enchina la piel. Y dice, le vamos a dejar este país, dice Lombardo en 36, le vamos a dejar este país a los ricos, a las élites, a los cavadores de fosas, a los destructores de la patria. En 1936. No se nos olvide que la primera masacre de Ayotzinapa la hizo Ávila Camacho en 1941. Incluso hay una novela que da cuenta de esto que se llama Ayotzinapa 41, mucho antes de Lucio Cabaña, ¿no? Es decir, esto es histórico ya. Y no podemos postergar ese momento. Nos preguntamos cómo hemos llegado hasta aquí. Yo me lo pregunto, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Cuando menos por acción o por omisión. O sea, lo hemos permitido. Sí, tenemos por lo menos antes de este sexenio que también tiene muchas culpas, 12 años, sí. Los primeros 6 de indolencia política, una indolencia absoluta que dejó que esto entrara a un nivel en que no había entrado, que corrompiera todas las instituciones, que destruyera ciertos cimientos institucionales y luego una espantosamente mal planeada guerra sin inteligencia. Tú no te puedes lanzar a la guerra como intentó Calderón sin inteligencia. Lo primero que había que haber hecho es diseñar esa guerra y atacar como se debe atacar. Estrategia. Yo conversé en esos momentos, y ahora parece más terrible que nunca, con un escritor colombiano, cronista, agente de campo, de batalla, que se llama Germán Castro Caicedo. Y Germancito, como le dicen en Colombia, que también tenía televisión, me decía, no se acostumbren a la violencia porque se van a colombianizar. Esto estoy hablando, maestros supuestamente se junten, ¿verdad? De puente en puente. De puente en puente. No se hace paliando para variar la realidad. Se hace solamente si creemos, como creía Villa, en que el profesor debe estar bien pagado. Él le pagaba el triple en Canutillo de lo que ganaba un profesor rural. Bien pagado, con vocación. Yo tuve la oportunidad en alguna época de mi vida de trabajar en el servicio público, no directamente en educación, en cultura, pero hice muchas giras con el secretario de Educación y me dejaba asombradísimo la gente que tenía una cosa que yo ni siquiera conocía, que existía el término que se llama dispensa de plaza. Que es una dispensa de plaza, es la herencia de las plazas, ¿no? Es decir, yo no soy maestro, pero mi mamá se jubiló y me pone de maestro, y el CENTE le da dispensa de plaza. ¡Qué barbaridad! Ese es el México de ficciones. Entonces, imagínense que tenemos nosotros miles de profesores dando clases que no son profesores. Insisto, el México de ficciones, economía ficción, maestros ficción, estudiantes ficción, reformas políticos ficción, reformas ficción. Señores, este es el papel del intelectual, es la literatura que nos lleva a reflexiones que tienen que ver y que nos interpelen en nuestro presente. Hoy con nosotros Pedro Ángel Palou y su libro No me dejen morir así. No dejemos morir así a México y construyamos un México mejor con su participación, la mía y la nuestra. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Continuamos. ¿Qué le ha parecido esta entrevista con Pedro Ángel Palou García? Quiero recordarle que se va a presentar precisamente este libro hoy, para que usted lo tenga muy presente. Aquí está. Hoy se presenta este libro en el Salón José Luis Martínez, repito, Salón José Luis Martínez, a las 7 de la tarde.
A mí esta entrevista me conmovió enormemente. Me parece que Pedro Ángel Palou tiene una visión muy clara de lo que pasó y de lo que está pasando en la historia. Les pido por favor ahí cierren porque estamos oyendo. Gracias. Pedro Ángel Palou García, me encantó que hablara de Nelly Campobello, Nelly Campobello, que aquí le dedicamos algunos programas, usted lo recordará, esta figura extraordinaria que nos remite esa poesía espléndida de Nelly Campobello. El año pasado la comentamos, y luego esa pregunta que se hace: ¿para quién es esta patria? ¿Para quién es esta patria? ¿Para los ricos? ¿Para el narcotráfico? En fin, esta pregunta que se hace Pedro Ángel: ¿para quién estamos dejando esta patria? Y luego la frase contundente que dice: la reforma energética es el epitafio de la revolución. Lo dice Pedro Ángel Palou. Y luego, bueno, cuando dice dejar este país, ¿para quién? Para los cavadores de fosas, las respuestas que él hace, el compromiso que tiene, y luego ese llamado que dice: por favor, no se acostumbren a la violencia, no nos acostumbremos a la violencia. No podemos acostumbrarnos a la violencia, tiene que ser algo anormal en un país. Pues esta es la entrevista que hemos realizado para usted con Pedro Ángel Palou. No me dejes morir así. La vida, la microhistoria, porque él maneja mucho desde la microhistoria, alcanzar lo que pudo haber dicho Pancho Villa. Y pues el libro se llama así: No me dejes morir así. Y le recuerdo entonces que estará presentándose hoy, el libro hoy se presenta en el Salón José Luis Martínez a las 7 de la tarde. Muchas gracias por estar participando hoy en nuestro programa. Teléfonos 3030-5326, 3030-5328. Gracias, María Gurrola Aguirre. Un saludo, nos dice: muchas gracias, Mari. Josefina Hiera, gracias, Pina, qué gusto que nos estés escuchando. Nos felicita por regresar a nuestro horario, el habitual de 29 años, claro, a las 9 con usted. Gracias, Pina, qué gusto que nos escuches. ¿Qué te pareció esta entrevista? Irma Manzanares, un saludo al equipo. Gracias por las reseñas que hacen en Philly, por el trabajo que está haciendo todo el equipo de las 9 con usted, dice Irma Manzanares. Señor Hernández de Ciudad del Sol, deseo que vivamos en paz todos. Un saludo, dice, también envío yo a Carmelita Soto. Ahí está, Rosana Murguía. Un saludo a todo el programa. Gracias por regresar al nuevo horario. Bienvenidos en el horario habitual. Jorge Valencia Rentería, espléndido, nos dice: estoy escuchando el programa y la labor que hace este programa tan comprometida. Gracias. También tenemos Margarita Amezcua Lujano. Cada vez que lee fragmentos de libros, invita a todos a leerlos. Se refiere a lo que leímos de Andrés Enestrosa. No es mi voz, muchas gracias, Margarita, son los textos maravillosos, que en este caso, como el de Andrés Enestrosa, pues quién no va a poderlo leer así cuando hay esa poesía en cada texto. Margarita Amezcua, gracias. La señora Hernández, les felicito por el programa. Pedro Amezcua, lo mismo, gracias. Claudia Vargas, gracias. Un saludo a todo el programa, gracias por regresar al nuevo horario, bienvenidos. Rosana, esto ya lo comentamos. Y bueno, les recuerdo que sí, estamos rifando uno de los libros hoy en nuestro programa que nos trae Ediciones Era, y decirle que lo interesante es recuperar nuestro papel activo en este México que vivimos. Ningún esfuerzo es innecesario, al contrario, cada esfuerzo, el suyo, el mío, el nuestro, es necesario para construir un nuevo México que se nos muere de frío, que se nos muere de dolor, se nos muere de muerte, así. Entonces, el papel del intelectual, aun cuando no se escriba directamente sobre los hechos y no se trata de hacer panfletos, pero la literatura da cuenta de la realidad en la que vive un individuo. El escritor da cuenta de ello, por más aparentemente inocuo que pudiera ser un tema, mucho más tratándose de un revolucionario como Villa, ¿verdad? Yo creo que estas reflexiones que ha hecho nuestro autor, que hemos platicado hoy con él, me parece que es muy importante que las tomemos en cuenta. Nos indican un corte. Sí, vamos a hacer. Es que me emociono y sigo platicando y se me van los cortes. Vamos a un corte y regresamos. 3030-5350 y 3030-5385. Gracias, Roberto Rábago, por la cámara, que fue muy buen resultado. Adelante el corte. A las 9 con usted. Continuamos. Gracias, Gonzalo Nicino, que dice: quiero felicitarles por la entrevista de Palou, por la profundidad, muy brillante realmente. El escritor invita a leer su libro. Sí, Gonzalo, a mí me dejó convencida, y bueno, yo había leído el libro para poder hacer la entrevista la noche anterior, y me pongo a leer todos los libros que puedo, no tanto como quisiera,
pero sí, realmente muy brillante, ¿no? Y tenemos algunas entrevistas más, lo que no tenemos es mucho tiempo, pero bueno, vamos a aprovecharlo. Por ahora yo prometí hablar de literatura infantil y les tengo un libro muy especial, El secreto maya. El secreto maya es un libro de Miguel Hernán Sandoval Holgado y es de Ediciones B, que están en el stand 1 de Avenida Cuentistas. Ediciones B. Y aquí está con nosotros justamente Miguel Hernán Sandoval para hablarnos de este libro para niños. ¿Sabía usted, por ejemplo, seguramente lo sabía porque tenemos un público muy, muy conocedor, que el mundo maya antes de Cristo iba desde las cataratas del Niágara hasta Argentina? Todo eso era el mundo maya, nos platica en este momento nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Buenos días, Yolanda. Muy feliz de estar aquí en Guadalajara. Bueno, tú vienes de Colombia. Sí, de Colombia. Esta semana estoy aquí en la feria. Y me dices que te interesó siempre la historia. ¿Por qué El secreto maya? Cuéntanos un poco. ¿Y cuál es este secreto? Bueno, primero el libro no podía salir antes del 2012, ¿no? Porque los norteamericanos y los ingleses en sus investigaciones decían que los mayas predijeron que el mundo se acababa en el 2012. Entonces, ¿para qué sacarlo si se acababa? Que dice, no tiene caso. El secreto no servía, pero no se acabó. El secreto lo tenemos nosotros, los que hablamos el idioma español, sí. Y está aquí en México. Sí. La nave del tiempo que tanto nos hablan en los mundos angloparlantes, sí. Pues la han buscado y resulta que no la van a encontrar porque los mayas son muy reservados, muy cuidadosos y ellos hablan hoy en día es el español, ¿no? Entonces está aquí en México la nave. Y está aquí el secreto, ¿no? Sí, el secreto es a voces llenas ya, porque hubo un programa también hace poco, se llamaba Alienígenas Ancestrales, y determinó que el mundo y el lugar más cercano a toda esa historia, por todos los 360 grados de la Tierra, está aquí en Palenque. Ahora, este es un libro para niños, digamos, de 10, 12 años, ¿no? No es para pequeñitos, es un libro para niños que ya acostumbran a leer, ¿verdad? Sí, el personaje es un niño de 12 años, el elegido por ¿Quiche? los quiche, en homenaje a la cultura que dejó la palabra escrita más antigua en América, ¿no? Porque es que los mayas tenían escritura, simplemente que como no era la A, ni la E, ni la O, ni la U, entonces los españoles dijeron, no saben escribir. Pero pues, si yo voy hoy a la China y no hay toda esta tecnología y llego de improviso y veo otros jeroglíficos, todos esos jeroglíficos, pues digo, ellos no saben escribir, ¿no? Claro, claro. Y bueno, Quiche es un niño que tiene 12 años, nos decías, que además es elegido por los dioses mayas para ser el guía en una aventura que nos narras en esta novela. Sí, ahí son dos aventuras. Ajá. El secreto maya permite que la nave del tiempo tiene 14 orificios alrededor. Ajá. Cada burbuja tiene energía cósmica. Cuando los niños con quiche reúnan las 14 burbujas cósmicas, se encenderá la nave y podemos decir por qué los mayas viajaban a otros mundos y dejaban sus ciudades solas. Eso explicaría lo que tantos y tantos arqueólogos no han podido encontrar, por qué se abandonó la ciudad. La imaginación juega un papel importante en esto. Sí, y tal vez no saben escuchar las voces de las piedras cuando caminan por las ciudades muertas. El secreto maya, este libro que nos presenta hoy y que está hoy con nosotros Miguel Hernán Sandoval Holgado. ¿Por qué ese interés en el mundo maya, Miguel? Bueno, la civilización en el año 0 hasta el año 1000, en el mundo no habían civilizaciones tan avanzadas como los mayas, ¿no? Eso el mundo arqueológico lo ha entendido y lo ha respetado. Cuando caminan antes del 1000, en la región sumeria y babilónica habían ciudades muy grandes, las egipcias, pero ahí se estancaron. Luego fue el progreso de América. Recuerda que toda América era maya. Hace poco encontraron vestigios de la cultura maya en Georgia, en Atlanta. Ajá. Y en la región sur, cerca de la isla de Pascua, encontraron una escultura en piedra de un jaguar, allá en el sur. Y los únicos que adoraban a los jaguares eran los mayas. Amigos, estamos hablando del secreto maya, este libro que vamos a rifar también para todos ustedes, así que marquen nuestros teléfonos 30 30 53 50 y 30 30 53 85 para que usted pueda llevárselo y bueno, y firmado por su autor que está aquí, Miguel Hernán Sandoval Holgado, que hoy nos acompaña. Esta aventura, bueno, no nos vas a decir en qué termina esta aventura, pero por lo que veo son 2 aventuras. ¿Pretendes continuar con este personaje?
Sí, claro, el objetivo de... No todo es Harry Potter, ¿verdad? No, porque es que nosotros somos otra cultura, nosotros tenemos Claro, nuestras claro. ondinas, nuestros duendes, nuestros mundos mágicos. Sí, Es que ahí hay 14 orificios, hay 14 burbujas dispersas por el mundo. sí. Aquí rescatan 2. Primero los niños van a Teotihuacán, ¿no? Yo creo que si la vida nos permite viajar por el mundo, Teotihuacán es una ciudad maravillosa. Sí, sí, cómo no. El lugar donde los hombres hicieron dioses. Y allí invisten a los niños, les entregan sus burbujas para que puedan batallar y pelear contra ejércitos y vencerlos. Muy bien. ¿Ya? Estamos hablando de literatura infantil. Hace un momento les hablaba de las leyendas zapotecas de don Andrés Enestrosa. También les comparto este libro de Mariana Ruiz Johnson, que también es de Ediciones Castillo, Grupo Macmillan y Conaculta, y se llama Canciones del Colibrí, que el colibrí tú sabes que conoce todos los secretos, ¿eh? Miren qué libro tan hermoso, ahora sí para los pequeñines también, Canciones del Colibrí. Dice: las canciones del colibrí son una puerta para salir a jugar, una invitación para que los niños hagan una ronda y un arrullo para ir a dormir. Y tiene diversas canciones que tienen que ver con rondas infantiles. Arbolito de naranja, peinecito de marfil, de la niña más bonita del colegio Guayaquil. La Chanita y la Juanita fueron a cortar limones, encontraron seco el árbol y se dieron topetones, nos dice. El torito jarocho, que no es ni pinto ni colorado, sino que este torito barroso de los cuernos recortados, también bellísimo, observe, con dibujos muy, muy hermosos. Canciones del Colibrí se llama. Me encanta por aquí, viene una del gallito, de un gallito. Se ha perdido mi gallito, la. ¿Recuerda esa canción? Aquí también la rescata. Hacía años que no la recordaba, yo creo que la aprendí en primero de primaria, y al leerla dije, claro, si yo me la sabía. Estas rondas infantiles maravillosas, Canciones del Colibrí. Entonces hay mucha literatura para niños. Esta otra, por aquí tenemos una más. Bueno, pero en este momento le recuerdo que estamos hablando del secreto maya, de cómo logrará Quiche y sus amigos recuperar las burbujas sagradas, porque hay una buena dosis de imaginación en este libro, ¿no? Sí, de eso se trata, rescatar nuestras leyendas y colocar a nuestras niñas y niños por encima de todos. Bueno, tenemos un minuto para ir al corte. Voy a pedirle a Ángeles que nos haga llegar las llamadas también para hacer la rifa. Y antes de concluir, preguntarte si ya se presentó el libro o cuándo lo presentas. No, el libro se presentó ¿Ya? en la feria y está ya a disposición desde el año anterior en las principales librerías de todo México. De todo México se De todo encuentra. México, Ediciones ¿Y B aquí en tiene la todo, FIL, claro. en la FIL está en dónde? En los ¿Ediciones B? pabellones de Ediciones B, que son 2 muy buenos, Sí, muy sí. importantes, y sobre todo que la editorial a través de sus directivos están creyendo en nuestra literatura infantil, ¿no? Qué bueno, ¿no? Están creyendo en que lo juvenil puede existir, que las leyendas están y que tenemos los secretos para divulgar, ¿no? Que todo no es de allá. Claro, mire nomás qué línea tan hermosa. Quiche se adentró en la pequeña caverna y para poder avanzar espantó con sus manos las luciérnagas. Observen con mucha atención, son miles de luciérnagas intermitentes, las producidas por el vuelo de las luciérnagas, pero una sola dentro de todas esas estará siempre fija. Esa es la burbuja. Aquí está. El secreto maya. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias por tu presencia, Miguel Hernán. A ti, Yolanda, por invitarme a tu programa y mil gracias a todo Guadalajara por las atenciones, la hospitalidad y la amabilidad de sus gentes. Gracias a ti, bienvenido una vez más. Vamos a ir a un Gracias. corte y regresamos en un momento con usted. 3030-5350 y 3030-5385. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Amigos, continuamos como un enlace aquí en Feria Internacional del Libro y hoy estamos con José Manuel Sánchez Ron para compartir un libro extraordinario, Viva la Ciencia. ¿Qué le parece? No hay por qué pelearnos, la filosofía, la ciencia, el humanismo, la ciencia. Qué importante darnos cuenta de ello. Estuve leyendo en días pasados este libro, preparando un poco, y veía que dice que, bueno, gracias a la ciencia vivimos mejor y también más tiempo. ¿Será cierto? Hombre, es absolutamente cierto. Compara
cómo vivían, pues no hace falta remontarse a los orígenes de la humanidad, sino simplemente, por ejemplo, en el siglo XVIII, el siglo anterior a la gran revolución en medicina del XIX, Pasteur, Koch, la teoría microbiana de la enfermedad, antibióticos, etcétera, etcétera. Y cómo vivimos ahora. La Edad Media era pues de en torno a 30 y tantos años o así, y ahora viene a ser entre 60 y 80. De manera que, ¿cuál es el responsable? Pero no políticas, sino la ciencia. Por supuesto, claro. Pero, José Manuel, también es un hecho que gracias a la ciencia tenemos serios problemas también, no sé, de corte ecológico, de diferentes niveles. Pero evidentemente. Sí. Pero ahí a mí me gusta decirlo de la siguiente manera. Gracias al uso o debido al uso de la ciencia hemos hecho nosotros todos, hemos producido estas desgracias. Contaminación, guerras más eficaces desde el punto de vista de las víctimas, etcétera, etcétera. Sí, pero no me parece justo decir que eso es la culpa de la ciencia. Tienes toda la razón. Un cuchillo, dice un viejo proverbio árabe, sí. puede utilizarse para cortar la carne del alimento para matar a una persona. Para matar a una persona. Pero en tu opinión, ¿también en la ciencia estará la respuesta a los problemas de un planeta, por ejemplo, también sin duda, con base en la ciencia? Fíjate una cosa, por ejemplo, los agujeros en el de la capa de ozono. Uno mira para arriba y no ve allí un agujerito, dice, ahí está el agujero de la capa de ozono. Eso fue debido a identificar la existencia de eso, con lo que significa de la penetración de la radiación ultravioleta. Fue el trabajo de unos químicos, uno de ellos un mexicano, Mario Molina. Hay que subrayarlo. No, porque es uno de los pocos premios Nobel ¿Sí? de ciencia que tienen los países de habla hispana. O sea que eso es, aunque trabajaba, tengo que decir entonces, en Estados Unidos. El estudio de estos científicos permitió identificar que se trataba de reacciones favorecidas por una serie de compuestos derivados de cloro que destruían el ozono. Entonces, sin eso no habríamos podido ni siquiera plantearnos el evitar este mal. Así que y en lo que se refiere ahora, por ejemplo, al calentamiento global, debido al dióxido de carbono o al metano, pues también solo con el conocimiento científico podremos diseñar métodos para combatirlo. Hace un momento has puesto el dedo en la llaga sin querer, te voy a decir, José Manuel, porque dices, Molina trabajaba entonces en Estados Unidos. ¿Será que en México no tenemos esas inversiones que se necesitan para la investigación de la ciencia? ¿Será que los países de un primerísimo mundo seguirán manejando los cerebros de la intelectualidad y de la ciencia precisamente en una lógica de poder y dinero? Yo no conozco demasiado de México, pero creo que sí, además es algo que, en mi opinión, afecta a todos los países de habla hispana. Es una de nuestras grandes asignaturas pendientes. Fíjate, sí. a uno de los últimos libros que he leído es la última novela, ensayo de Elena Poniatowska, que está dedicado a su marido, que fue un gran astrofísico, Guillermo Haro. El libro es El universo o nada, me parece, que se titula así. Y ahí muestra con claridad los grandes esfuerzos de su esposo por hacer que México fuera un país más poderoso en investigación científica. Los esfuerzos, los fracasos, con algún éxito que eso significó. Los países de habla hispana, yo lo conozco en particular en mi patria, en España, Sí. Tenemos muchas cosas en nuestra historia, somos países viejos, pero no hemos contribuido, no nos hemos distinguido demasiado en ciencia. No podemos ofrecer nombres de científicos, ni tantos, ni salvo unos pocos. Molina, Cajal, Usay son de los pocos, como podemos ofrecer nombres entre escritores, pintores y artistas de todo tipo. José Manuel, ¿será, y tal vez yo diga una barbaridad aquí, ¿será que nos ha hecho falta abrazarnos, los humanistas y la ciencia, recuperar ese abrazo inicial, que en la antigüedad no había una decisión entre, no sé, la filosofía, la ciencia? Nos hace falta reunirnos en un abrazo más, en un encuentro más auténtico por el bien universal y no cada quien en su pequeño espacio llevando agua a su molino. Sin duda alguna.
Y eso yo lo diría de otra forma, pero que es la misma en el fondo. Debemos entender que la cultura no es solo cultura humanística, sino es una cultura global en la que la ciencia, que es otro producto de la humanidad y por consiguiente humanista, también debe figurar. Y ahora entendemos por cultura pues la de los escritores, la de los filósofos también, la de los historiadores, y eso es un error con consecuencias, con graves consecuencias de futuro. Bueno, para cerrar, porque veo que tienes agendado ahí no sé cuántas entrevistas más, José Manuel Sánchez Ron, ¿a quién está dirigido este libro y con qué intenciones se trabaja un libro así y con esa maravillosa participación de Antonio Mingote? Sí, este libro tiene una historia muy íntima. Antonio Mingote era, como yo, miembro de la Real Academia Española, el más antiguo. Un día los jueves por la tarde nos reunimos y él, Antonio, llegaba normalmente pronto y se iba a una de nuestras maravillosas bibliotecas y se ponía a leer un libro antiguo. Y yo un día se me ocurrió y llegué allí y me digo, Antonio, ya sé que no se me ha ocurrido una cosa, ¿por qué no? Me gustaría que escribiéramos un libro juntos. Tú lo dibujas, yo lo escribo. Y Antonio Mingote falleció hace un par de años, no lo olvidaré nunca, me dijo, para mí será un honor. El honor era para mí, obviamente. Y entonces, el libro en el que y es el primero de luego la postre una trilogía, hay dos más, este en particular es una visión de la ciencia, que tiene dos lecturas, la de la escritura y la de los dibujos maravillosos que están adecuados. Discutíamos acerca de los dibujos, con lo cual, pues este sí que es un libro de divulgación, se puede llamar así, pero no solo eso, porque, insisto, ofrece una visión del mundo en la que la ciencia es protagonista. Pues muchísimas gracias, José Manuel Sánchez. Ha sido una delicia conversar contigo. Enhorabuena y que haya muchísima respuesta para este libro, para que nos enamoremos un poco más y para que se abracen razón y sentimiento. Vale, el placer ha sido mío. Muchas gracias a ti. Gracias, amigos. Continuamos. Bueno, ¿qué le parece la ciencia protagonista? Muy bien. Este libro, Viva la Ciencia, lo encuentra en el stand 1 de Avenida Cuentistas. Es de Planeta, para que usted lo encuentre también. Numerosísimas llamadas para El Secreto Maya. Alejandra Martínez, Rosa María Vázquez, Alicia Calzada, Edgar Alonso, Alberto Esparza, Guadalupe Tolentino, Rosana Hernández Ursúa, Andrés Pérez, María Elena nos dice muchos saludos, Angélica María Sánchez. Bueno, vamos a pedirle a el autor, por supuesto, que tome una papeleta y que sea él el que nos diga quién se lleva El Secreto Maya, ¿de acuerdo? Y es para Edgar Alonso Ceseña. Edgar Alonso Ceseña se lleva este libro. ¿Quieres pasarme la papeleta, por favor? Felicitaciones, Edgar, y ojalá transmitas el mensaje. Muy bien, ahí está. Y la rifa, hacemos la rifa ahora de las otras papeletas. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas llamadas? Ahí está. La otra es para María Gurrola Aguirre. María Gurrola Aguirre se lleva De la Infancia, de Mario González Suárez. Y todavía nos queda, quiero recordarle que además de las leyendas zapotecas que sugerí para los niños, en el stand de G6, G de Gato 6, en Avenida Normalistas, Miguel Ángel Porrúa, tenemos de Porrúa Los hombres que dispersó la danza, de Enestrosa. No se lo puede usted perder. Son bellísimos textos, El pez que, la tortuga, hay muchos también leyendas. Los hombres que dispersó la danza. Y uno más, de Andrés Enestrosa, Magia y Hechicería, Oaxaca. Magia y Hechicería, Oaxaca. Me encanta cuando dice que los hombres que tienen el alma limpia y la limpieza de alma tiene que ver con la magia, Así que ahí está, eso nos lo dice en sus leyendas zapotecas. Retrato de mi madre, de Andrés Enestrosa, es muy emotivo también. Y todo esto lo encuentra usted en Porrúa. Qué importante, ¿verdad? Tantas y tantas menciones que hemos hecho. Y me queda poco tiempo, pero no puedo dejar de comentarles para los niños este libro de ópera. A ver si alcanzamos, Claudia, por favor, aquí está, ópera. Pero bueno, esto no le dice nada, si no ve usted las imágenes que tiene dentro. Ahí está una cantante, pero tiene
diversas óperas maravillosas. Por ejemplo, Andrea Chenier. Observe usted qué belleza de ilustraciones para los niños. Andrea Chenier. Y luego tenemos por aquí, ¿qué otra que me encantó? El Barbero de Sevilla, por aquí. El Baile de Máscaras. Bastián y Bastiana. Las Bodas de Fígaro. Vea usted qué ilustraciones. Para iniciar a los niños en la ópera, y viene claro la historia, el cuento, la Bohème, Boris Godunov, Caballerosidad Rusticana, la Carmen. Mire usted a la Carmen, ¿eh? Este es un libro, se llama Ópera. Lo recomiendo para que lo tengan ahí en casa. Pero yo ya tenía este de ópera. Pero me encuentro con este que se llama ballet. ¿Qué le parece? Para ilustrar para los niños. Y tenemos la historia del ballet, por supuesto, y los grandes ballets del mundo. Por ejemplo, vamos a buscar El pájaro de fuego. Mire usted, la bailarina en un gran jeté, como la podemos ver, ahí está. La bailarina en un gran jeté, El pájaro de fuego, con coreografía de Fokine, y la música, como sabemos, de Igor Stravinsky. Y así, El lago de los cisnes, observe. Y bueno, ahí está, El lago de los cisnes. Podría seguir platicándolos, se llama ballet, ahí está. Podríamos seguir conversando, hay muchos libros, pero llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Ojalá algo de lo que comentamos le haya motivado, le haya tocado su inteligencia y su corazón para que usted siga disfrutando de los libros. Nosotros tenemos un compromiso y es con usted, y es con Guadalajara, y es con México. Cada quien hagamos lo que nos toca hacer bien hecho, ¿le parece? Hasta mañana, aquí a las 9 con usted. Muy buenos días. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.